Gracias a todos y bienvenidos a este primer podcast que estamos realizando con Holland House Colombia. En este día tenemos como primer invitado al señor Asdrúbal Mata. Él es el NorLATAM General Manager. Bienvenido, Asdrúbal, y muchas gracias por participar en este primer podcast. No, buenos días a todos y gracias a ti, Natalia, y a Holland House por la invitación. Siempre Holland House ha estado apoyando al sector salud, entonces muy contento de participar aquí en este podcast con ustedes. Yo quería empezar hablando sobre esta ayuda que ustedes han estado haciendo a los héroes de la atención de salud, no solo en Colombia, sino también en todo el mundo. Sí, yo creo que no es sorpresa para nadie que la pandemia del COVID-19 nos ha afectado dramáticamente, ¿no? Nosotros tenemos países que están entrando la pandemia, tenemos países que están en el pico de la pandemia, tenemos países que están pasando la pandemia y cada uno de los países ha reaccionado de formas distintas. Hay países que están abriendo sus economías, hay otros países que más bien están poniendo restricciones aún más fuertes, ¿no? Y como empresa multinacional que operamos en todos estos países, nos tenemos que adaptar a las necesidades de ese país. En términos de Philips también nos ha afectado, no podemos decir que no. Nosotros tenemos dos negocios. Hay un negocio como de consumo, de cuidado de la salud, y ese negocio se ha visto muy afectado. La demanda por ese tipo de productos ha caído mucho a nivel global, pero por el otro lado, lo que es el negocio profesional de la salud, hemos visto un aumento de demanda muy fuerte. Nosotros cuando vemos el común denominador de todos los países de lo que está pasando, realmente los países están trabajando fuertemente en aumentar su capacidad de servicios médicos y en particular aumentar el número de camas de cuidados intensivos, ¿ok? Nosotros como Philips, nosotros tenemos el equipo relevante que se necesita en esa pandemia. En particular, y yo creo que todos lo han escuchado mucho, es la parte de ventilación. Nosotros producimos ventiladores y nos hemos enfocado mucho en aumentar esa producción. Nosotros antes de la pandemia teníamos una capacidad de producción de ventiladores más o menos de unos 400 ventiladores al mes. Desde enero nosotros hemos hecho inversiones importantes, inversiones de más de 100 millones de euros en aumentar esa producción y hoy tenemos una producción aproximada de 4.000 ventiladores a la semana. Entonces ve todo lo que aumentamos, pasamos de 400 a 4.000. Y eso, bueno, es lo que estamos distribuyendo a nivel mundial. Al mismo tiempo también cambiamos un poco nuestra fabricación y lanzamos un producto nuevo que es un ventilador que se llama el ventilador E30, que yo estoy seguro que lo han visto por las redes sociales, y es un ventilador que ayuda, nosotros los profesionales de la salud lo llaman un ventilador de puente. Es un ventilador que ayuda a ese paciente que todavía no está tan crítico o ayuda a ese paciente que se está recuperando. De esa forma nosotros apoyamos mucho lo que es la estratificación de los pacientes, porque no todos los pacientes necesitan lo mismo o están en su pico de la enfermedad. Entonces, ese es un ventilador que lanzamos hace poco, es un ventilador que está disponible en menos de 20 días con todos sus accesorios y es lo que estamos comercializando más fuerte y es donde nosotros pensamos que estamos ayudando mucho más. Al mismo tiempo, ya hace años Philips viene invirtiendo en lo que es la informática de la salud. Y hoy vemos una necesidad muy fuerte, por ejemplo, radiólogos que puedan realizar sus lecturas desde sus casas. Nosotros le damos las herramientas para que lo puedan hacer. También las herramientas para apoyar algo que seguro han escuchado, que es la parte de la telemedicina. También tenemos esas herramientas. Y esa combinación de los equipos tradicionales con estos equipos, vamos a decir, nuevos o soluciones informáticas nuevas, es como nosotros como Philips estamos apoyando a todos los diferentes países en esta pandemia. Al mismo tiempo, Natalia, te cuento que hemos sido muy activos también en las redes sociales. Hemos realizado muchos webinars de educación, tanto al paciente, tanto a los profesionales de la salud. Hemos cambiado un poco ese estilo. Por ejemplo, tradicionalmente nosotros hacíamos como más eventos presenciales, congresos, entonces rápidamente nos hemos tenido que adaptar a este mundo un poco más virtual y bueno, hemos realizado ya muchos webinars, como te dije, tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. Entonces, esos son
como en líneas generales un poco lo que estamos haciendo de parte de Philips. Bueno, y hablando un poquito de Philips Colombia como tal, ¿cuál crees que ha sido el reto, digamos, más importante a enfrentar en esta pandemia? Bueno, hay varios, ¿no? Yo diría que el primer reto localmente es seguir asistiendo a nuestra base instalada. Es decir, nosotros tenemos equipos en todo el país, algunos en ciudades más remotas que otras, y nosotros como Philips hemos continuado dando servicio ininterrumpido a toda esa nuestra base instalada. Como sabes, no tenemos vuelos nacionales disponibles, entonces hemos movilizado nuestros ingenieros de la mejor forma posible para atender esas instalaciones, por ejemplo, instalaciones nuevas, o si tenemos que realizar algún correctivo en algún equipo, hemos estado apoyando en esa parte. Entonces yo siento que es muy importante y es un reto interno nuestro también, porque todos nuestros ingenieros los hemos tenido que entrenar, les hemos tenido que dar todo lo que le llamamos los elementos de protección personal, porque primero que todo tenemos que garantizar que ellos estén seguros. Esa es nuestra misión número uno. Y después de eso, una vez que sabemos que estén seguros, que están entrenados, tenemos que darle continuidad al negocio de nuestros clientes. Y darle continuidad es darle ese apoyo a sus equipos de base instalada y continuar con las ventas. Entonces, ese es uno de los retos importantes que hemos vivido localmente. Otro reto importante, como te dije al principio, la demanda por estos equipos que son relevantes ha crecido mucho. Entonces estamos recibiendo muchos pedidos, muchas órdenes, mucha demanda, pero al final la producción, aunque hemos aumentado un montón, como te dije, de ventiladores de 400 a 4000, todavía tenemos tiempos de entrega que no son necesariamente lo que necesitan nuestros clientes. Entonces eso ha sido un reto importante. Pero yo creo que hemos mejorado mucho desde enero, desde que comenzamos. Hoy podemos entregar ventiladores mucho más rápido. Como te comenté, el ventilador que se llama el E30 lo podemos entregar en menos de 30 días, que eso yo creo que muy pocas empresas pueden decir que pueden entregar un ventilador hoy en menos de 30 días. Entonces han sido algunos de los retos. También internamente te cuento que hemos tenido retos. Esto del teletrabajo, de entrenarnos todos a hacer nuestro trabajo virtual, también ha sido un reto importante. Entonces yo veo que hay retos externos y retos internos, pero al final yo personalmente estoy optimista, y también me siento orgulloso, que creo que estamos haciendo todo lo que podamos hacer como empresa para apoyar a nuestros pacientes, que al final es lo que queremos hacer. Y nosotros como Philips tenemos una misión, y nuestra misión corporativa es mejorar a la vida de las personas. Esa es nuestra misión. Y hoy más que nunca, Natalia, yo veo que esa misión es muy relevante, y de parte de todo Philips yo me siento súper orgulloso, porque todos los empleados de Philips hemos abrazado esa misión, y cada quien desde su posición está aportando su granito de arena, en ayudar al país hoy que más lo necesita. Pero quisiera saber ahora un poco cómo ves todo esto de la pospandemia. ¿Cómo lo ves para el negocio y internamente, digamos, ustedes como equipo de trabajo? Sí, mira, para el negocio yo creo que la digitalización se está acelerando. Eso es algo que venimos hablando desde hace mucho tiempo, pero si nosotros vemos todavía el nivel de digitalización de la mayoría de nuestros países, yo diría que nos falta mucho. Y esta pandemia ha venido a acelerar eso. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que vamos a tener demandas mucho más altas de lo que teníamos pre-pandemia en todas estas soluciones informáticas que te contaba al principio. Por ejemplo, la telemedicina va a ser mucho más relevante, que nosotros podamos apoyar sobre todo a los radiólogos que puedan hacer sus lecturas desde su casa de una forma mucho más rápida y mucho más segura para ellos. Eso vemos que va a cambiar y se está acelerando. Al mismo tiempo, la parte de consumo de cuidados para la salud que te contaba, que ha bajado en demanda, nos ha obligado también de alguna forma a repensar la forma de que nosotros comercializamos esos productos. Entonces estamos pensando en ser mucho más digitales que lo que éramos al final. Entonces yo creo que al final yo me siento optimista en ese sentido, y como empresa nos hemos ido preparando ya por muchos años para atender esa demanda de soluciones informáticas que yo creo que son clave y van a ser muy importantes post pandemia.
Eso es una parte. Internamente, Natalia, también hemos repensado nuestra forma de trabajo. Nosotros, mal o bien, y yo diría más bien que mal, hemos podido realizar la mayoría de nuestras actividades de forma remota. Cada quien trabajando de su casa, los ingenieros, como te he contado, sí se han tenido sí han tenido que ir a estos sitios donde tenemos equipos, pero yo creo que como equipo tenemos que repensar de que realmente podemos hacer las cosas virtuales. Nosotros, por ejemplo, al final del quarter siempre tenemos un town meeting, le llamamos un town meeting, es como una reunión general con todos los empleados, como para contarle qué pasó en el quarter pasado, cuáles son las expectativas, qué estamos haciendo, y lo hemos realizado virtualmente. Es decir, tenemos 250 personas conectadas virtualmente, y al final yo creo que lo hemos podido hacer bien, Natalia. Entonces yo creo que al final estoy optimista, pero sí tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tanto profesional como personalmente, porque yo creo que esta pandemia al final nos va a dejar eso, que nos cambió nuestra forma de vivir, digámoslo de esa forma. Y esto va a estar con nosotros por mucho tiempo, yo diría, no es que se va a terminar muy rápido, y al final tenemos que ver la parte positiva y bueno, cómo podemos realmente ser mucho más virtuales y realizar nuestro trabajo virtualmente y lanzar al mercado este tipo de soluciones informáticas que vienen a apoyar toda esta parte de salud virtual que tanto se necesita hoy. Quería preguntarte de pronto, ¿qué recomendaciones les podrías dar tú como General Manager de Philips Colombia a el resto de nuestros afiliados? De pronto a esos gerentes de pequeñas y medianas empresas que en este momento no la están pasando tan bien. ¿Cuál podría ser como esa recomendación? No, yo creo que hay varias. Yo creo que al final todas las crisis que el mundo ha vivido, salen oportunidades. Entonces yo creo que tenemos que ser visionarios en poder ver esas oportunidades y poder ver un poco más allá de lo que está pasando hoy. Hemos hablado de los cambios que va a originar la pandemia y con esos cambios van a surgir esas oportunidades y nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de hacer negocio. Entonces yo creo que rápidamente mi consejo sería adaptarnos a esto nuevo. A veces nos aferramos mucho a nuestra forma de hacer las cosas normalmente porque somos seres humanos y nos gusta hacer las cosas que hacíamos normalmente. Esa es la naturaleza del ser humano, pero yo creo que este tipo de situaciones nos fuerza un poco a adaptarnos. Entonces yo creo que al final mi consejo es eso, adaptarnos a estas realidades y a esos nuevos negocios que se van a abrir post pandemia y que ya lo estamos viendo. Eso es uno. Yo creo que también internamente las empresas tienen que reconocer cómo podemos trabajar con todos nuestros empleados de forma virtual. Algunas empresas ya lo hacían. Por ejemplo, nosotros tenemos una política de home office ya de muchos años. Nuestras oficinas son, yo diría, unas oficinas simples, abiertas, poco jerárquicas, digámoslo de ese sentido, donde las personas tienen esa libertad de ir o entrar o trabajar desde su casa. Entonces yo creo que como empresa también tenemos que repensar eso, de cómo podemos facilitarle a nuestros empleados que trabajen desde su casa de una forma segura y de una forma efectiva. Ese también sería mi consejo. Y para terminar, y no menos importante, yo creo que no nos podemos olvidar de la seguridad de nuestros empleados. Yo creo que eso es primordial y sin los empleados nosotros no podemos cumplir la misión de ayudar a mejorar la vida de las personas. Entonces, de parte de Philips, nos hemos encargado mucho y nos hemos preocupado mucho de la seguridad de nuestros empleados. Y yo creo que eso es clave, que el empleado se sienta seguro y respaldado, porque hoy las personas tienen una carga tanto profesional como personal muy fuerte y nosotros como empresa tenemos que de alguna forma ayudarlos a llevar esa carga, y yo creo que brindándole seguridad y confianza ellos pueden desempeñar su trabajo inclusive de una mejor forma de lo que lo estaban haciendo anteriormente. Bueno, pues muchísimas gracias. Se me ocurre un último tip que nos puedas dar tú un poco ya personalmente, como qué haces para llevar el día a día desde tu casa y no enloquecerte. Sí, no, eso no es tan fácil. Entonces yo creo que lo primero es seguir con las rutinas normales que teníamos. Rutinas de ejercicio o rutinas con la familia, yo creo que eso tiene que continuar.
yo creo que de nuestra casa tenemos que diseñar un espacio que sea nuestra oficina. Es decir, no podemos mezclar tanto la parte personal y profesional. Entonces yo, por ejemplo, en mi casa tengo un espacio diseñado que es mi oficina. Está en mi casa, pero es mi oficina. Y al mismo tiempo trato de cumplir con ese horario laboral que cumplía anteriormente cuando iba a una oficina. Entonces, como entrar al mismo tiempo, tomar la hora de almuerzo, en este caso ya es con mi familia, porque por lo general hacíamos reuniones de negocio, y también terminar a tiempo. Yo creo que creo que eso es importante, tener esa rutina dentro de la casa, pero no mezclar ambas cosas, porque si no, entonces no sabemos, bueno, cuál es el espacio personal y cuál es el espacio profesional. Yo también diría de la parte de alimentación y de ejercicios, yo creo que es importante, ahora que no podemos ir al gimnasio, vamos a decirlo de esa forma, pero hay muchas formas de ejercitarse también desde la casa, eso no es un gran problema, y yo creo que ayuda un poco también, no solo la parte física, pero la parte mental, porque ahorita estamos en una situación, vamos a decir, estresante. Yo creo que esa parte de ejercitarse ayuda mucho. Yo en particular estoy aprendiendo un poco lo que es la meditación. No, estoy beginner, estoy comenzando justamente, pero me ha parecido bastante bueno, sobre todo para liberar el estrés y como entrar a un estado mental mucho mejor y mucho más enfocado. Todavía no soy un experto, pero estoy comenzando. Bueno, muy buenos tips. Creo que voy a tomar bastantes. El de la meditación, creo que voy a empezar por eso, Sí, porque ese es muy bueno, es increíble. Yo había escuchado y como que no creía mucho en la meditación, pero sí tengo varios compañeros que lo han hecho y por experiencia propia me dijeron, bueno, Asdrúbal, tienes que hacerlo, te va a gustar mucho. Y la verdad que me ha gustado mucho, sobre todo porque de alguna forma te desconectas, más allá de que estemos en nuestras casas, te desconectas. Y es como que sales de tu casa de una forma quizás virtual, ¿no? Pero sí te desconectas y te ayuda mucho, la verdad. bueno, pues muchísimas gracias. Teníamos entonces aquí a Asdrúbal Mata, él es el LATAM General Manager de Philips Colombia y nuestro primer invitado a nuestro primer podcast de Holland House Colombia. Así que Asdrúbal, muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias por este testimonio tan importante que yo sé que le va a servir a todos nuestros afiliados. Muchas gracias y bueno, siempre cuenten con Philips y con toda la organización para ayudarlos y lo que necesiten.